¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Muy bien. Mire, licenciado, ahí me va a disculpar si en un momento me salgo de la clase, es que ando con datos y pues se me van a terminar. Bueno, ok, ok. Pero de todos Ahí me va modos a queda disculpar. grabada, no hay problema. Ah, bueno, no, yo por la asistencia, que ahí estoy pendiente con eso. Sí, 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 sí. La asistencia, si quieren, muchachos, vayan colocándose ya en el chat para que yo ya tenga ya un estimado de la gente que está ahí y eso queda como constancia de asistencia. Muchas gracias, Ahí por si ya en la tarde, bueno, más tarde ya no estoy conectada porque por los datos que le mencioné. Solamente que te vamos a extrañar, eso es todo. Ah, Bien, muchachos, vamos a continuar siempre trabajando con los temas que estamos desarrollando. El día de hoy, pues toca eh, trabajar ya en lo que es la segunda parte de los procesos psíquicos, ¿verdad? Le dijimos que los procesos psíquicos prácticamente son aquellos con los cuales nosotros nos relacionamos con el mundo circundante. Eh, la idea central es que nosotros vayamos comprendiendo qué función tienen, cómo funcionan, ¿verdad? Y cuáles son las ventajas y las desventajas que ellos nos pueden proporcionar. Bien, para entrarle en tema, en rigor ya, tenemos ya la parte 2 de los procesos psíquicos. Así que comenzamos. Bien, hablamos últimamente de lo que era la atención y la atención dijimos que tenía dos tipos. Una es la involuntaria y la otra es la voluntaria. Dice, la elección o la selección cognitiva que yo haga sobre algo, sobre alguien o sobre un sonido o lo que sea, si tiene toda mi atención, eso es lo que se convierte en una atención voluntaria. Si no tiene mi atención, sino que solamente es un ruido circundante que puede estar ahí y yo no lo voy a detectar tanto profundamente, pues eso es involuntario, ¿no? Pero vamos a definirlo aquí. La involuntaria es cuando la elección del objeto o estímulo que en un momento se reflejan en la conciencia, solamente están ahí. Por ejemplo, yo puedo estar hablando ahorita y puede estar a mi alrededor una cantidad de ruidos que no son importantes para mí. Es como cuando nosotros establecemos aquella relación entre oír y escuchar, ¿verdad? Escuchar es cuando tiene toda mi atención la persona que me está hablando o lo que está sonando en ese momento. Y oír es prácticamente la involuntaria, ¿verdad? Donde solo está ahí, pero no es importante para mí. La voluntaria se determina por los fines de la actividad consciente. ¿Qué quiere decir? Tiene un interés para mí. Si me interesa, yo lo escucho. Si no me interesa, yo lo oigo, ¿verdad? Simplemente está ahí, pero no me interesa. Si está es importante para mí, lo escucho y tiene toda mi atención. Estos dos tipos de atención no se pueden separar completamente la una y de la otra. Mire, existe una frontera tan delicada entre la voluntaria y la involuntaria. Hay cosas que para mí pueden ser de una atención voluntaria en un momento dado, pero que en fracciones de segundo puede pasar a ser involuntaria. ¿Por qué? Porque aparece una figura que nos falta tocar aquí, un distractor, ¿verdad? Si aparece un distractor, inmediatamente mi atención pasa hacia el distractor y deja de ser la atención que yo tenía, que era voluntaria, pasa a ser involuntaria. El aprendizaje es un proceso que viene desde que estamos en el vientre materno y no termina hasta que nos morimos. Yo les decía, hasta se aprende a morir, porque nadie pasa ensayando cómo se va a morir. También dice que el aprendizaje es un cambio relativamente y permanente de comportamiento. ¿Qué quiere decir? Eso afecta mi manera de pensar, sentir y actuar. ¿Y qué ocurre? Dice como resultado de la práctica. ¿Ya? Por ejemplo, muchos de ustedes nunca pensaron de que con todos los conocimientos que ustedes tienen ahora, ustedes pueden actuar como un enfermero o como una enfermera. ¿Ya? Ustedes están entrenados a reaccionar de ciertas formas que son propias de un enfermero y una enfermera. Ustedes tienen ciertas reacciones y conductas acordes a la preparación que ustedes han recibido. También dice que es un proceso de cambios adaptativos de la conducta a través de la experiencia. Miren, toda enseñanza nos deja a nosotros un aprendizaje y todo aprendizaje nos deja a nosotros una experiencia. La experiencia es el final de todo el camino, ¿no? Porque toda la experiencia que yo vaya acumulando, esa se convierte en conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo así? Bueno,
Imagínense de que uno aprende a tener ciertos movimientos que no son propios de cualquier ser humano. ¿Ya? El malabarismo, por ejemplo. ¿Ya? El malabarismo es un aprendizaje. La gente pasa practicando, 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 hasta que domina ese aprendizaje. ¿Ya? Después, ese aprendizaje se convierte en experiencia. Ellos pueden tomar en el momento que quieran esas habilidades que aprendieron hace buen rato. ¿Ya? O pueden vivir de eso, ¿no? Como lo vemos en las calles. ¿Ya? Es una tendencia a mejorar la ejecución. ¿Por qué? Porque a través de la práctica, la práctica, la práctica, se va buscando siempre el perfeccionamiento o el mejor manejo de un comportamiento. Supone un cambio, dice, relativamente permanente de la potencialidad de la conducta. Yo ya no soy el mismo, ¿no? Cada vez que yo estoy en constante aprendizaje y adquiriendo nuevas experiencias, ya no soy la misma persona, ¿no? O soy más sabio que antes, o tengo mejores decisiones que antes, o mi comportamiento es totalmente diferente. Es un proceso de reorganización del campo cognitivo. Pregunto yo a cualquiera de ustedes, vamos a ver quién está por aquí. Pregunto yo, ¿qué es más fácil, organizar o reorganizar, Andrea Michel? ¿Qué es más fácil, organizar o reorganizar? Yo siento que organizarle, Es más fácil organizar para ti. Ok. sí. Carlos Enrique, ¿qué es más fácil para ti, organizar o reorganizar? Este, organizar. Organizar para ti. Ángela Susana, ¿qué es más fácil, organizar o reorganizar? Yo digo que es reorganizar, porque organizar sería la primera vez que vamos a hacer algo. Reorganizar es como que ya hicimos algo y se nos va a hacer más fácil volverlo a hacer porque ya sabemos cómo va todo. Ok. Fátima Lorena, ¿qué es más fácil, organizar o reorganizar? Fatimita. Ok. Jacqueline Janet, ¿qué es más fácil, organizar o reorganizar? Yo siento que es más fácil organizarle. Ajá. Luz Clarita, ¿qué es más fácil para ti, organizar o reorganizar? Organizarle. Organizar, ok. Roberto Carlos, ¿qué es más fácil, organizar o reorganizar? Pues yo igual comparto la idea de Susana, reorganizar, pero hasta cierto punto, ¿va? Porque si organizamos bien, obviamente va a salir todo fácil, pero si cometemos algún error, quizás reorganizar fuera más fácil porque ya sabemos lo que está malo y lo que hay que corregir. Ok. Ronnie, ¿qué piensas tú de eso? ¿Es más fácil organizar que reorganizar? Bueno, Lick, yo concuerdo con la opinión de mi compañero anterior y pienso de que sería más fácil la reorganización en el caso de que yo haya organizado, ¿verdad? Si yo he organizado, yo sé cómo están las cosas y qué debo mejorar. Ok, Entonces siento que desde mi punto de vista reorganizar sería lo más fácil. ok. Bien, todos los Lick, que yo quiero dar dije... mi opinión. Sí, por favor, Luceli. Lick, Dime, yo dime. pienso que es organizar porque puede que haya nuevos objetos o nuevas cosas que podemos organizar y si ya vamos a reorganizar esas cosas nuevas no la vamos a saber dónde colocar. Entonces yo siento que cada organización que hagamos en nuestra vida pues ya sabemos, no sé cómo explicarlo, pero ponemos las cosas en un lugar y pues como en la vida vienen cosas nuevas, ¿verdad? Entonces pues Mm, siento yo que esas cosas nuevas pues hay que organizarlas que reorganizarlas. ok, gracias. Bien, todos los que dijeron que era más fácil organizar, por favor se dan una nalgada, ¿ok? Y todos los que dijeron que es más fácil reorganizar, se felicitan. No, es más difícil organizar que reorganizar. ¿Ya? Reorganizar es hasta cierto punto la parte más difícil. ¿Por qué? Porque ya todo está estructurado. Por lo tanto, organizar es mucho más fácil. Yo llego por primera vez y pongo las cosas donde yo quiero.
pero ya mover esas estructuras que ya están establecidas es más difícil. Por eso nosotros decimos, organizar es mucho más fácil que reorganizar. ¿Ya? Reorganizar es difícil, siempre reorganizar la vida, como decía Luceli, como decían otros por ahí, la vida es reorganizarla cuando ya tienen unas estructuras bien cimentadas, es bien difícil. Tener un cambio conductual cuando yo ya tengo una organización en mi cabeza de la conducta que yo tengo que presentar o de mi comportamiento o mi manera de pensar, sentir y actuar, entonces es más difícil reestructurar todos mis pensamientos que tenerlos por primera vez frente a mí. Por lo tanto, el proceso de reorganización es más difícil en el campo cognitivo, en los seres humanos, en el aprendizaje. Más cuando ya hay estructuras. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Saúl, para ti, ¿qué edad es más fácil para aprender un idioma? ¿Cuando estás pequeño o cuando ya estás grande? Cuando está pequeño uno, porque es como una esponjita absorbiendo. Ya así grande cuesta bastante. Exactamente. ¿Eh? Por eso la organización de nuevos conocimientos en un niño que no tiene estructuras definidas es bien fácil. Pero cuando ya tiene una estructura bien definida, imagínate que ya tenés 25 años o 30 años y aprender otro idioma se te vuelve tan difícil, es tan difícil, porque ya hay estructuras en tu cabeza del idioma que tú tienes como lengua materna. Por lo tanto, los niños cuando están chiquitos, como dice Saúl, son una esponjita. Lo mismo pasa con los conocimientos cuando se le dan a uno por primera vez. Uno es esponja. Pero cuando ya los conocimientos ya están y hay que volverlos a cambiar, eso ya cuesta un poco más. Bien, sigamos pues entonces. Para que el aprendizaje se dé, existen tres formas. Una es la parte sistemática, otra es la parte asistemática y por último tenemos la parte combinada. La niña es hermosa. Sorry, tenés abierto el micrófono. Ok. La parte sistemática es la que, por ejemplo, nosotros tenemos en el sistema educativo, ¿no? En el sistema educativo existe lo que se llama la inducción, existe la planificación, existe la organización y hay una ejecución regulada. ¿Qué quiere decir eso? Mire, por ejemplo, la inducción es cuando yo conozco por primera vez un lugar y me dicen, mire, esto es aquí, el edificio A es ese, mire, ahí va a recibir clases usted, en el edificio E va a recibir clases usted, esta es la sección de enfermería, esta es la sección de doctorado, esta es la sección de arquitectura. Entonces, te están diciendo cómo son las cosas. Pues lo mismo pasa con la educación, ¿no? Nosotros la inducción la vamos recibiendo. ¿Cuándo es que llegamos por primera vez al sistema educativo? Nosotros es en el kindergarten, ¿ya? Y como su nombre lo dice, kindergarten, o sea, jardín de niños. Ahí se llega a jugar. A jugar. Esa es la tarea del niño en el kindergarten. Jugar y socializar. ¿Ya? A encontrarse de que no es el único rey en el mundo, sino que existen un montón de reyes en ese kinder. A aprender de que realmente él no puede hacer lo que le dé la gana, sino que le dicen qué es lo que tiene que hacer y también tiene que aprender a esperar su turno, ¿no? A compartir, un montón de cosas que lo vamos metiendo para el día de mañana. Ahora, el sistemático tiene una planificación, por supuesto que tiene una planificación, porque para llegar al kindergarten, ¿ya? Yo tengo que tener cierta edad, pero para pasar a la prepa, donde me van a enseñar el apresto, donde me van a enseñar a cómo tomar el lápiz, donde me van a enseñar a través de ejercicios que todo lo que pasa en la lectura y en la escritura se hace de izquierda a derecha, ¿verdad? Y empiezo a hacer los trazos yo siempre de izquierda a derecha, ¿no? Si son rueditas, de izquierda a derecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después así voy a leer, también así voy a escribir. Nosotros los occidentales, pues así escribimos y así leemos. En cambio, los árabes no, ellos tienen otra connotación, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ellos lo hacen al revés, ¿verdad? Hay un cuento que se dice bastante sobre eso, de que un día la Bayer sacó un anuncio aquí en El Salvador
y decía, le aparecía en una foto, primero una señora agarrándose la cabeza y con lágrimas en los ojos. Luego la siguiente foto que aparecía era prácticamente 2 tabletas de aspirina y un vaso de agua. Luego en la siguiente foto la señora estaba tomándose las 2 tabletas y el vaso de agua y luego era una mujer feliz. Estaba contenta ya. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner este mismo comercial allá en Arabia Saudí, ¿no? En los países árabes. Entonces lo llevaron y lo pusieron. Y cuando se dieron cuenta de que no vendían ni una tan sola aspirina, empezaron a analizar qué es lo que habían hecho, qué había pasado con la propaganda. Y se dieron cuenta del error, ¿verdad? El error era bien sencillo, ¿no? Los árabes ven las cosas al revés, o sea, lo ven a ellos, lo ven de derecha a izquierda, ¿no? En cambio, nosotros lo vemos de izquierda a derecha. Entonces, ellos veían a la mujer feliz, veían que se tomaba las 2 tabletas con el vaso de agua, veía las 2 tabletas y el vaso de agua, y luego veía una mujer sufriendo. Entonces, ¿quién iba a comprar pastillas para sufrir? ¿Verdad? Entonces, ahí vamos viendo la relación. Hay una planificación en nuestro sistema educativo. Para pasar al primer grado tengo que haber pasado por la prepa, ¿no? Para pasar al 6º grado tengo que haber pasado por el 5º grado. Para pasar al 9º grado tengo que haber pasado por el 8º. Para entrar al bachillerato tengo que haber hecho 9º. Para llegar a la universidad el requisito es que yo sea bachiller. Entonces todo tiene requisitos en la planificación que tiene todo el sistema educativo. Por ejemplo, hay materias en la universidad que tú no las puedes cursar si no tienes un prerequisito. Por ejemplo, Jennifer Alejandra, ¿cuál fue el requisito para llevar psicología, por ejemplo, u otra materia? ¿Qué materia era el requisito para llevar psicología? ¿Alguien que le ayude si no sabe, Jennifer? ¿Cuál era el prerequisito para llevar psicología o para llevar otras materias que tengan un prerequisito? Cuéntenme de alguna. Pues. Para llevar anatomía teníamos que pasar 2 materias. 2 materias. 2, fíjate. Y si no pasaba las 2, no podía llevar anatomía. Así es. ¿Qué otra? Fundamentos. Para psicología solamente de bachillerato. El bachillerato, pero tuviste que haberla cursado en el bachillerato. ¿Qué otra? Fundamentos, para llevar fundamentos tenemos que pasar didáctica y ahí fundamentos 1 y ahí pasar fundamentos 1 para llevar fundamentos 2. Entonces, todo está ya organizado, planificado y organizado, ¿no? Eso está claro. Yo tengo prerequisitos para llevar otra cosa y así voy creciendo en el sistema educativo. Si yo quiero, por ejemplo, estudiar una maestría, por ejemplo, tengo que ser ya un profesional. Si quiero hacer un doctorado, me piden una maestría y así va subiendo. Nunca hay límites ni topes para hacer el aprendizaje. El aprendizaje está organizado, por eso se llama sistemático y lleva una ejecución, dice, regulada. ¿Por qué razón? No te van a pedir, por ejemplo, cuando estabas en primer grado, no te iban a pedir que dominaras los factores y en matemáticas los factoriales y los integrales. No, te lo fueron enseñando poco a poco para que luego lo pudieras manejar. Eso es el sistema educativo como mejor ejemplo de una educación o de un aprendizaje sistemático. Vámonos entonces ahora a la otra palabra, asistemático, ¿no? Cuando la palabra lleva antes de la palabra puede ser compuesta, lleva una A, eso significa sin, o sea, sin sistema, asistemático. Se da, dice, a través de la práctica concreta de experiencias en la vida cotidiana. Eso se llama empirismo. Por ejemplo, la gran mayoría de mecánicos, que hoy están celebrando su día, por cierto, los mecánicos, la gran mayoría son empíricos, aprendieron haciendo, como dicen, ¿no? Ellos aprendieron en la práctica, aprendieron a través de lo que le decía. No, esa pieza no va ahí, pone otra, esa no es la llave, agarra otra. Y así fueron aprendiendo hasta que lo automatizaron. Pero hoy ponemos en las manos de los mecánicos, ponemos nuestro vehículo, aunque nosotros seamos profesionales, no importa, y hayamos estudiado tantos años, no importa, se los ponemos en las manos de ellos porque ellos son los que saben sobre eso. Por lo tanto, el empirismo es
aprender algo, pero a través de la práctica. No necesariamente tienen que haber estudiado. Eso es la parte asistemática del aprendizaje. Y luego viene que el mejor ejemplo son ustedes, los que están estudiando enfermería y que están estudiando, por ejemplo, el doctorado, donde hacemos una combinación, el combinado. Ambas, sistemática y sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Práctica y teoría. Aquí ya ponemos las dos. Ustedes se dan cuenta, ustedes son teoría y práctica. O práctica y teoría. Igual. Entonces ustedes ya son producto de eso. Ese es el combinado. Los tres tipos de aprendizaje que existen son el sistemático, el asistemático y el combinado. No se les olvide eso. Sigamos. Bien, hay 8 procesos psicológicos básicos. Los primeros es la percepción. Ya dijimos que la percepción es la interpretación que yo hago de todo aquello que yo he sido capaz de captar a través de los 5 sentidos. El aprendizaje, ya dijimos, es prácticamente un cambio de comportamiento. El aprendizaje es una modificación a tu manera de pensar, sentir y actuar. El lenguaje, que puede ser de 3 tipos, dijimos, puede ser oral, verbal, ¿cómo se llama? Gestual, y puede ser también por escrito. Los 3 tipos de lenguaje que nosotros conocemos, escrito, oral y gestual. El pensamiento son todos aquellos conocimientos que nosotros tenemos guardados en nuestro CPU personal y que solo los podemos sacar de nuestro cerebro a través del lenguaje. El lenguaje es el camino para sacar todo lo que yo tengo guardado en mi cabeza. Luego viene lo que es la atención. Ya dijimos que existe, que es un reflejo selectivo, ¿no? Yo elijo a qué le voy a poner atención. Y hay de 2 tipos. Uno de ellos es el voluntario y el otro es el involuntario. Luego está la memoria, otro de los elementos de los procesos básicos psicológicos. La memoria. ¿Para qué me sirve la memoria? La memoria es el lugar donde todo aquello que existió en el pasado yo le doy una actualización. ¿Qué quiere decir? Los recuerdos. Yo los traigo del pasado y les doy actualización. La motivación es algo que necesitamos todos los seres humanos, ¿no? La motivación es decirte a ti mismo, tú puedes, ¿no? Tú lo haces, tú lo emprendes, tú lo enciendes, tú lo apagas, tú lo construyes. O sea, esa es motivación. La motivación es un aspecto bien necesario para que el ser humano se desarrolle. Y la emoción, que es una reacción ante algo que dura bien poco, ¿no? Y que puede ser efímero. La emoción es algo que aparece o desaparece. La emoción es casi antes de un sentimiento. El sentimiento ya es algo que dura más, pero la emoción aparece y desaparece. Algo te gustó, te emocionaste de verlo. Pasó, ya no te gustó, dejaste de emocionarte. Algo, un estímulo que te levante el ánimo inmediatamente, que te diga, miren, vamos a pasar todos la materia gratis. Chivo, ¿no? Pero después te dicen, no, es mentira. Pum, te bajan, la emoción terminó. La felicidad también es una emoción, no es un sentimiento. La emoción de la felicidad es efímera también. Hoy, ahorita estoy feliz, dentro de un rato puedo estar triste. Cuando mencionamos los procesos psíquicos, se clasifican en básicos y superiores. ¿Cuáles son los básicos? Ya lo dijimos, la sensación, la percepción, la motivación, las emociones, la memoria. Son todos aquellos que nosotros estamos usando en cualquier momento de nuestra vida. Eso siempre nos acompaña, ¿no? Pero también tenemos procesos superiores y esos procesos tenemos la atención, que puede ser voluntaria o involuntaria, el lenguaje, si yo sé coordinar mi manera de pensar, sentir y actuar con mi lenguaje, es porque realmente es un proceso superior. El pensamiento, que son todos los conocimientos que solo salen de mi cabeza a través del lenguaje. La inteligencia, que es aquella capacidad que yo tengo de resolver cualquier tipo de problema que se me presente. Y el aprendizaje, que es un proceso que va durante toda la vida. Unos son básicos, que los ocupo a cada momento. Otros son superiores, que los voy utilizando según sea la situación.
Se puede decir que las áreas más transitadas en cuanto a la psicología científica y en la contemporánea la constituyen los procesos psicológicos básicos. ¿Por qué? Porque son los que yo estoy utilizando a cada momento, ¿no? Ya que ofrecen, dice, una explicación sustantiva de la comprensión humana. Para poder entender yo cómo está todo mi entorno, yo pongo en juego la sensación. Todos mis órganos de los sentidos están ávidos a captar cualquier estímulo que pueda haber por ahí cerca. Y luego, ¿qué hago? Los proceso, y al procesarlo, ¿qué hago? Es la percepción, ¿verdad? Los interpreto, ¿no? Qué olor más agradable que estoy sintiendo, o qué olor más desagradable que estoy sintiendo. Qué lindo ese color, qué feo ese color. Entonces yo le voy dando la connotación a todo lo que está a mi alrededor, a mi entorno, a mi entorno. Y eso me permite a mí comprender cómo es el ser humano, ¿verdad? Con solo ver a alguien, yo puedo decir esa persona es buena o es mala. Puedo tener esa percepción, ¿verdad? Bien, la inteligencia se ha definido de muchas maneras. Mire, primero, hay quienes dicen que es la capacidad de resolver problemas. Otros dicen, mire, es una capacidad lógica, ¿no? Una persona inteligente es aquella persona que utiliza la lógica. ¿Qué quiere decir? Mire, si esta tuerca cabe solamente en ese tornillo, es porque pertenece a ese tornillo. Esa es lógica, pues. O sea, es algo que no se puede negar en un momento dado, sino que ya está ahí latente. Entonces, ellos dicen que la inteligencia puede ser una capacidad lógica. Otra puede ser la capacidad de comprender, ¿verdad? Es también un tipo de inteligencia, ¿no? Otro es el tipo de autoconciencia, que quiere decir yo tengo claro qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Yo lo tengo bien claro, no necesito que me lo digan. También está el conocimiento emocional, saber uno controlar sus emociones, conocer sus emociones, saber cómo yo voy a reaccionar en un momento dado. Otro dicen la inteligencia es la planificación. ¿Qué quiere decir? Al hacer una planificación, yo lo que hago es adelantarme a lo que va a pasar y le veo los pros y los contras a lo que está pasando. Por lo tanto, yo lo planifico en esa forma. Va a funcionar así, así, así y así. Y el resultado va a ser este. Entonces lo planifica. La creatividad también es un tipo de inteligencia. Una persona creativa es aquella persona que tiene mucha imaginación creadora, no es capaz de crear cosas en el aire y es capaz de generar nuevas cosas que puedan servir al mundo. También está el pensamiento crítico. La gente cree que una persona que sabe criticar con fundamento, con lógica y con conocimiento, es una persona inteligente. Y la última, que ya la conocemos nosotros, que es la capacidad de resolver cualquier tipo de problema que se te presente. La psicología la define como la facultad a la inteligencia, ¿no? A la capacidad o la facultad de entender, razonar, saber, aprender y resolver problemas. Así lo cataloga la psicología. También dice que es la capacidad cognitiva, o sea, la capacidad del conocimiento y el conjunto de funciones cognitivas, o sea, el conjunto de funciones del pensamiento o del conocimiento, como la memoria, que si yo tengo a la mano y tengo siempre bien al día todos el orden dentro de mi memoria de cómo utilizar lo que yo sé, me va a facilitar el trabajo para resolver problemas. La asociación, ¿qué quiere decir? Mire, esto puede funcionar con esto, si esto no funciona con esto, esto es agonista, el otro es antagonista, van a chocar entre ellos, mejor no, mejor busquemos uno. Esa es asociación, buscar cosas que pueden funcionar ayudadas por otra cosa. Y por último ellos dicen la razón, el famoso razonamiento, lo que tiene el ser humano de diferente a toda la especie humana, a toda la especie animal, que nosotros razonamos. Nosotros razonamos, los animales trabajan con instinto. Según Goleman, identifica cinco aspectos principales de la inteligencia emocional. Una de ellas es la autoconciencia. Yo pregunto, ¿saben ustedes dónde está su conciencia? Vamos a ver. Jennifer Alejandra.
Jennifer Alejandra. No está, se fue. Jocelyn. Jocelyn Saraí. Chica, me dejaron solo entonces. Katie, llegó Katie. Hola, Bueno, Ali. ahí está Soy- Jocelyn. ¿Sabes tú dónde tienes la conciencia, Jocelyn? Aquí. ¿A dónde? ¿A dónde, Em, ¿A dónde la tienes? ¿En tu cuerpo dónde está? lo considero nada más como No, una ¿dónde, parte dónde interna de mí. dónde tienes la conciencia? ¿Te la puedes tocar? No, 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 no te la puedes tocar no. la conciencia. No sabes dónde está la conciencia entonces. Y yo escucho a la gente que dice, ponte la mano en la conciencia, Pero pero no me la ¿dónde se la ponen? en el corazón. En el corazón tienes la conciencia tú entonces. No, yo no he dicho eso. Tú has oído eso. Ok, vamos a ver qué dice Leslie. Leslie, ¿dónde tienes la conciencia de Liz? ¿La trajiste hoy? ¿Dónde está? No sé, pero sí sé que tengo conciencia. Bueno, pero cuando te dicen ponte la mano en la conciencia, ¿dónde la pones? Mm, mm, Pues solo no me la pongo, pero solo digo, puchica, va, tiene razón, o sea, hay que ser conciencia, va. No Sí, sé cómo pero ¿dónde explicarle. está la conciencia? Pues ¿cómo voy a estar yo hablando con algo que no sé dónde está? Pues no creo que esté en el corazón, sino que siento yo que es más como el pensar, le voy a decir, no sé. Oh, bueno. Luz Clarita, ¿dónde tienes la conciencia, Clarita? ¿La trajiste hoy? Yo siento que la conciencia es algo interior que nosotros tenemos. ¿A dónde? Cuando, no sé, en el interior de nuestro ser, porque si yo voy a hacer algo malo, En el cerebro, sí. que aquello no está bien, interiormente yo no me siento a gusto, me siento mal porque sé que aquella acción que puedo cometer no es algo que es sinceramente de mi conciencia. O sea, quiere decir que tu conciencia la puedes tener en cualquier parte de tu cuerpo, en el dedo gordo del pie, en el pelo, o simplemente es algo que aparece en el aire y dice, Clarita, eso no está bien. ¿Dónde puede estar la conciencia, Clarita? Podría ser que en razonar de nuestras acciones. Exactamente, en la mente la tenemos, ¿no? Ahí está la conciencia. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ya? Es lo que me han enseñado durante tanto tiempo, ¿no? Entonces Coleman dice que la inteligencia emocional está en la autoconciencia, el autosaber qué es bueno, qué es malo, tomar buenas decisiones en ese sentido. Otra de las palabras que él menciona es la autorregulación. ¿Qué quiere decir? Que yo mismo me puedo frenar, como yo mismo me puedo acelerar a hacer las cosas. ¿Ya? La tercera que él menciona es la motivación, ya lo mencionaba, es algo tan necesario para el ser humano para poderse sentir capaz de que yo puedo hacer las cosas. Y la otra es la empatía. La empatía se refiere a la capacidad que tiene el ser humano de entender y comprender a los demás, de meterse en los zapatos de los demás para poder entender y comprender su problemática. La empatía es bien básica que ustedes la tengan como enfermeros y como enfermeras. ¿Por qué? Porque ustedes deben de comprender bien a su paciente. Y la otra es la habilidad social, ¿verdad? La habilidad social es algo que a mí me permite tener ese contacto con todos los demás seres humanos, tener una buena interrelación con la gente, donde yo me llevo bien con la gente, puedo hablar con la gente, sé comunicarme con la gente, ¿verdad? Conozco a la gente. Entonces esa es una habilidad social que no todos tenemos. Algunos de nosotros no conocemos a nadie, sino que simplemente decimos, sí, yo no tengo amigos, pero la verdad que yo no necesito amigos. ¿Cómo no? Todo el mundo necesita a alguien. Nosotros somos seres sociales por naturaleza, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aprender a convivir con los demás. ¿Qué quiere decir aprender a convivir? Es aceptar a los demás tal como son. Si son basura, pues los acepto como basura, ¿no? Si son oro, los voy a aceptar como oro. Si son razonables, los acepto como razonables. Si son mediocres, los voy a aceptar como mediocres, ¿verdad? Si son altruistas, los voy a aceptar como altruistas. Si son colaboradores, los voy a aceptar como colaboradores. O sea, ¿qué quiere decir? Yo tengo que aceptar a la demás gente tal como es, pero también debo de tener esa habilidad
de saber convivir con todos ellos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos diferentes. Todos somos diferentes y somos únicos. Todos tenemos carácter, todos tenemos temperamento, pero también tenemos una personalidad que nos hace totalmente diferentes los unos con los otros. Esa es en cuanto a Coleman, él habla de eso. Bien, para los biologistas, o sea, la gente aquella que piensa que todo es Dios, vida y logos tratado, dicen que la inteligencia es esa capacidad del organismo de adaptarse al medio. Si yo vivo en un lugar donde hace frío y yo vengo de un lugar donde hace calor, lo que hago es ponerme un montón de ropa encima para poderme, digamos, mantener mi temperatura corporal. Y después, con el tiempo, voy quitando un montón de ropa de encima. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se va adaptando ya a ese medio. No le estoy diciendo que después vas a salir sin camisa a la calle, no, ¿verdad? Pero cuando al menos ya vas a usar la ropa igual a todas las demás personas que viven en el lugar. Lo mismo pasa si tú vivieras en un lugar donde hace tanto calor, ¿verdad? No vas a andar chulón todo el día por la calle, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Tienes que aprender a ir bajando poco a poco o el tipo de tela o el tipo de ropa que vas a utilizar, que tiene que ser el idóneo para el lugar, ¿verdad? Por eso dicen ellos que la adaptabilidad mental general a nuevos problemas y condiciones de vida. El ser humano tiene esa capacidad, ¿verdad? A muchos nos ha costado adaptarnos a ciertos sistemas de vida, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién de ustedes no vivía aquí en Santa Ana en un momento dado de su vida y tuvo que venirse a vivir a Santa Ana? ¿Quién de ustedes? ¿A mí? A ti. ¿Tú vienes de dónde, Clarita? Bueno, originaria soy de la Unión, pero... O sea, ahí hace frío, ¿no? digamos que no. Digamos que no, por supuesto. Pero ¿era diferente el clima a cuanto la Unión y Santa Ana? Sí, porque aquí es un poco, digamos, así decirlo, un poco fresco. Ajá. Como cambio climático cada vez. Sí, eso está arruinando todo, eso está cambiando todo, pero relativamente es un poquito más fresco que la Unión. ¿Ah? ¿Y cómo es la gente, Clarita? ¿Cómo es la gente ahí en la Unión? ¿Abierta, La gente cerrada, cae cae mal, cae bien? ¿Cómo es la gente? Lo que tiene Oriente, en parte, incluso de Lempa para allá, muchas personas dicen que notan la diferencia, porque la gente de Oriente es más solidaria. Si usted tiene un problema o algo le pasa en la calle, la gente de inmediato busca ver cómo reunirse para ayudarle. En cambio, dicen que la gente de San Salvador para acá es un poquito como más huraña, más apartada. Más apartada, más recelosa en muchas cosas, ¿verdad? ¿Tendrá algo que ver el clima, Clarita? No creo que es para ser solidario, no tenga que ver el clima. Cada quien ya tiene sus valores inculcados. Ajá, ¿y la disponibilidad de la gente no tiene que ver con el clima también? Yo digo que no, Lick. Tú dices que no. Mira, yo pienso que tiene algo que ver. ¿Por qué? Porque mientras más caliente es el clima, la gente es un poquito más dada a todo, ¿no? Y por lo tanto, primeramente están los principios básicos que pueden haber recibido de su casa. Eso está claro, la solidaridad no depende del sol, ni de la temperatura ambiental, ni nada de eso, pero sí tiene que ver con la disponibilidad de la gente. Si ustedes se fijan, la gente de Oriente es una gente bailadora, es una gente alegre, es una gente que le gusta estar en grupos, que le gusta platicar en la calle, que le gusta sentarse en la calle. ¿Ya? Es porque el clima lo obliga a hacer todas esas cosas. Ahora, esto no es igual como que yo viviera, digamos, allá en Los Naranjos o en la montaña, ¿no? Ya la gente es un poquito más reservada. Siempre es así en las ciudades donde hace frío, la gente es un poquito más resguardada. ¿Ya? En cambio, en la otra, cuando tiene el clima bien alto, pues eso es una cuestión de que la gente es un poco más abierta. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay estadísticas que dicen que cuando es verano, suceden muchos más accidentes que cuando es invierno, que se supone tendría que ser al revés por el peligro de las calles. Pero como que la gente se acelera más, la violencia crece, la algarabía crece, las reacciones violentas o rápidas crecen, que cuando tú vienes de un lugar que es bastante frío, como que te baja un poquito. Pero entonces los biologistas, volviendo al tema, dicen, mire, es la capacidad
es adaptabilidad mental general a nuevos problemas y condiciones de vida. Nosotros nos adaptamos a todo. Si allá en la Unión comíamos solo mariscos, aquí en Santana no vamos a comer mariscos, vamos a comer otra cosa. Si aquí la gente acostumbra a tomarse el café a las 3 de la tarde, pues vamos a tomar cafecito a las 3 de la tarde. Pues. Y nos vamos adaptando a las situaciones y a los lugares. ¿no? Y así es en todas partes del mundo, ¿no? Uno se va adaptando a muchas cosas. Hemos tenido oportunidad de vivir en otras partes del mundo. Nos ha tocado hacer un proceso que se llama aculturación. ¿Qué quiere decir? Aceptar una cultura diferente, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó ir de un país desordenado como El Salvador, todo loco, y vivir en un país ordenado como es Alemania, donde todo está reglamentado y si tú te sales del huacal, te meten al huacal inmediatamente. Aquí no, aquí te sales del huacal y si es posible te vuelven a ayudar para que te salgas de nuevo para el huacal. Entonces, la gente es un poquito más respetuosa a las leyes. Ahí en Alemania no. Yo me podía atravesar una calle bien fácilmente con solo ir viendo las cebras, pues. Y todos los carros tenían la obligación de parar. Aquí te querés utilizar las cebras, tenés que evitar caerte por las cebras y también evitar que te vaya a atropellar un carro. Eso es el gran lío. Aquí en nuestro medio es así. ¿verdad? Nadie respeta a nadie. Es difícil ir de un país ordenado a uno desordenado. Eso es difícil. Yo tenía compañeros alemanes que venían de Alemania para acá y los primeros días esos tipos sufrían con el estrés que le provocaba el tránsito, que le provocaba todos los desarreglos de la gente en la calle, la organización de las calles, todo eso era un lío para ellos. Para mí no, ¿verdad? Ir de uno desordenado a un ordenado fue más fácil la adaptación. ¿Por qué? Porque o me sometía o me sometían. ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas podía pasar. Eso es en cuanto a los biologistas. Ahora, los pedagogos, que son los maestros, dicen, insisten en la importancia del proceso de aprendizaje. Ellos definen la inteligencia como la capacidad de aprender. Inteligente es todo aquel que aprende. Todo aquel que tiene una capacidad de aprender es inteligente. Hay muchas gentes que diferimos con los pedagogos, ¿no? Porque nosotros creemos, por ejemplo, yo soy uno que yo creo que todos somos inteligentes. Solo que unos nos hemos adaptado al mundo mejor que otros. Todos somos inteligentes. Todos hemos utilizado nuestros conocimientos. Hemos utilizado todo lo que tenemos en nuestro pensamiento. Hemos utilizado toda nuestra percepción, toda nuestra sensación para captar información. Eso quiere decir, todos somos inteligentes, para mi modo de ver. Ellos dicen que no, es la capacidad de aprender. Si alguien sabe aprender, es inteligente. Los pedagogos dicen eso. Yo difiero un poquito con ellos en ese sentido, pero lo respeto. Los psicofisiólogos quiere decir que es un psicólogo que tiene que ver algo con la fisiología, que es el funcionamiento del organismo. Define la inteligencia así. Significa la aptitud, dice, para el dominio de reflejos instintivos y adquiridos que permiten utilizar la experiencia para un comportamiento mejor adaptado. Es proporcional a la complejidad cerebral que el hombre condiciona a un tipo superior de inteligencia abstracta objetivamente diferente a la inteligencia concreta animal. Acordémonos que los animales son instintivos. Nosotros somos llenos de raciocinio, ¿no? De inteligencia, de lógica. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros somos entrenados, por ejemplo, un psicofisiólogo estaría feliz con un cantador de vinos, por ejemplo. Una persona no nace con ese talento de tener la capacidad de poder identificar los diferentes tipos de vino, el viñedo de dónde proviene, los ingredientes que tiene ese vino, con solo probarlo. Pero eso ha sido un proceso de aprendizaje. A esa persona le enseñaron a ser un catador de vinos. Estudió para ser catador de vinos. No es así nomás que solo lo prueba y dice, no, este es de la cosecha del tanto y viene de los viñedos tal y toda cosa y es un vino horrible, es un vino rico. ¿verdad? No se puede. Tiene que ser algo que ha venido haciéndose poco a poco. En proceso se ha ido desarrollando. Por lo tanto, ha ido buscando que todo eso se vuelva parte de la inteligencia superior. Que sepa que verdaderamente el tipo tiene el conocimiento para poderlo utilizar. También están los psicólogos testólogos. Los testólogos no se refiere a otra cosa. Se refiere a las personas que
aplican test, ¿verdad? Que leen test. Ellos hablan de que la inteligencia es aquello que es medido por los test, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, el famoso coeficiente intelectual de cada uno de nosotros no se puede así nomás de decir, usted, Karen Yamilet, usted tiene un coeficiente intelectual de tanto. No se puede, ¿verdad? Tiene que ser medido por test, un test psicológico. ¿Por qué? Porque el coeficiente intelectual proviene de una fórmula que dice edad mental, que es la medida por un test, sobre edad cronológica, que es la edad que tú tienes en meses, multiplicado por 100. Y eso te da tu coeficiente intelectual. Pero la edad mental tiene que ser sacada a través de un test, ¿verdad? Y los test lo que van a hacer es ubicarte dentro de tu desarrollo psicológico que debes de tener de acuerdo a una edad establecida. Si tenés 3 años, te vas a comportar como un niño de 3 años. Si tenés 15 años, te vas a comportar como un niño de 15 años. Si tenés 18 años, te vas a comportar bajo los parámetros de los estudios realizados para hacer esos test. Dicen de que realmente un niño de 15 años, de 18 años, se comporta de esta y esta y esta y esta forma. Si no cumplís con eso, entonces tenés lo que se llama un retardo mental, ¿verdad? No estás acorde a tu edad mental ni a tu edad no va acorde tu edad mental con tu edad cronológica. Es ahí donde se habla de retardo mental, cuando los niños tienen déficit atencional o tienen déficit mental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su desarrollo mental no está acorde a su edad. Un niño de casi 15 años y se comporta como un niño de 3 años. No tiene relación, no tiene sentido. Entonces ellos dicen, los psicólogos, testólogos dicen que es todo aquello que es capaz de medir cualquier test. También se ha caracterizado, dice, la inteligencia en abstracta y concreta. Yo no sé si a ustedes les hicieron algún examen vocacional cuando salían del bachillerato, ¿no? En ese examen les decía, mire, usted puede estudiar matemáticas, puede estudiar, ¿cómo se llama? Ingeniería, puede estudiar arquitectura, puede estudiar medicina, porque ellos dentro de su pensum contemplan lo que es las matemáticas y tiene que ser fuerte. Y las matemáticas son una de las cualidades que tiene la inteligencia abstracta. Ellos son capaces en el aire, y así pensando nomás o viendo en su mente, en su yo interior, la respuesta de algún problema, de alguna problemática. Ellos no necesitan tocar nada. Ellos dicen que se caracteriza como la inteligencia verbal o la inteligencia matemática. Muy diferente a la inteligencia concreta, ¿verdad? Por ejemplo, aquel que le apareció en el examen, este test vocacional, le apareció que tenía más inteligencia concreta que abstracta, entonces lo mandan a estudiar psicología, lo mandan a estudiar enfermería, lo mandan a estudiar derecho, carreras que no tienen mucho que ver con la matemática, porque necesita en la abstracta tener esa abstracción de poder tener ciertos conocimientos básicos de química, física, matemática. En cambio, en las otras no, lo que necesitan es que nosotros seamos hábiles con las manos, ¿verdad? Por ejemplo, un mecánico tiene mucha inteligencia abstracta. ¿Por qué? Porque él sabe manipular las herramientas, ¿verdad? Un artesano, un alfarero tiene mucha calidad porque él sabe manejar muy bien lo que es la cerámica o el lodo con el que está trabajando, el barro que está trabajando, lo sabe manipular muy bien con sus manos porque lo está tocando. Cosa muy diferente que pasaría con una persona que tiene una inteligencia abstracta, ¿no? Por ejemplo, dice que el de la inteligencia completa se utiliza en la manipulación de objetos, sabe manejar cualquier tipo de objetos e instrumentos, ¿verdad? Máquinas, herramientas, ¿verdad? Todo lo que tenga que tener contacto directo con lo que él está haciendo, él lo sabe manejar muy bien. Esa es en cuanto a la inteligencia abstracta y la inteligencia concreta. También está la inteligencia artística. Son aquellos que son capaces de crear cualquier tipo de obra, ¿no? Ya sea musical, ya sea escultural, por ejemplo, ¿verdad? Gente que sabe crear cosas, ¿verdad? Tanta arte, pintura, escultura, ¿verdad? Poesía, música, ¿verdad? Una persona que tiene inteligencia abstracta es capaz de dominar un lenguaje tan especial como es el lenguaje de la solfa, ¿no? La solfa es algo que es un lenguaje universal, ¿verdad? Tú le entregas el carbonero a un chino, allá en Shanghái, tú le entregas
las partituras donde están los tonos del carbonero y te lo toca como que lo sabe tocar desde siempre. Y viene él y te da una canción que ha sido escrita por un chino para chinos, pero te la da en solfa, y tú aquí en El Salvador, si sabes leer solfa, sabes seguir la solfa, entonces tú lo interpretas, pues, no hay ningún problema. Lo mismo te pasaría en Rusia, lo mismo te pasaría en Polonia, lo mismo te pasaría en Suiza, en Alemania, donde sea, ¿no? Si sabes leer solfa, es un lenguaje universal. Es la capacidad, dice, de reaccionar eficazmente no a los símbolos, perdón, la social, esa es la otra. La social tiene que ver con la capacidad que yo tenga para poderme interrelacionar con todas las demás personas. Dice, la capacidad de reaccionar eficazmente no a los símbolos como la abstracta, no a las cosas como es la artística, sino a las personas. Imagínense que yo como docente no tuviera algún tipo de inteligencia social, ¿cómo voy a hacer yo para relacionarme con todos ustedes? Imagínense un sacerdote que no tiene inteligencia social, ¿cómo va a ser capaz de transmitirles el mensaje de la palabra de Dios a los demás? Si él no sabe cómo relacionarse con las personas. Un vendedor, ¿cómo va a vender su producto si no lo sabe explicar? Es lo mismo que le pasa a mucha gente. Mire, yo conozco profesionales que son buenos profesionales, respetados profesionales, pero no son capaces de explicarle a nadie porque no tienen esa inteligencia social de poder interrelacionar con toda la gente. Eso no es normal en mucha gente. Resumiendo, podríamos decir que la inteligencia es la capacidad de adquirir nueva información, de aprovechar la experiencia y de ajustarse a las nuevas situaciones. Ahí es donde entra la adaptabilidad también. La inteligencia comprende lo que mide un test de inteligencia. Claro, los testólogos dicen eso, ¿no? La capacidad eficiente de resolver problemas. Eso es una cosa innegable. Si yo puedo resolver problemas es porque tengo los conocimientos para hacerlo. El poder de comprensión y capacidad de pensar en abstracto. O sea, soy capaz de crear castillos en el aire. Entonces, todo eso es inteligencia. Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Sí, dime. Digamos, si alguien no tiene alguno de esos tipos de inteligencia que acaba de mencionar ahí, puede trabajar para desarrollarla, ¿verdad? La inteligencia tiene también la capacidad de adaptabilidad de las personas. Por lo tanto, tú la puedes desarrollar. Por eso yo digo, inteligentes somos todos. Inteligentes somos todos. Lo que pasa es que habemos muchos que todavía no le hemos quitado ese envoltorio de plástico que trae el cerebro y donde trae aquellas chibolitas que uno las revienta así en la mano. No le hemos quitado ni los protectores, ¿verdad? Sino que simplemente lo tenemos ahí a ver qué cachamos. Y no, hay que quitarle el protector y hay que desarrollarlo y hay que usarlo, ¿verdad? ¿Cuántos cerebros se van nuevos, ¿verdad? Cuando la gente se mueve. ¿Por qué? Porque nunca los exigieron, nunca los desarrollaron. Nosotros somos capaces de adaptarnos a cualquier situación. Por lo tanto, somos inteligentes. Tenemos que buscar la manera de cómo utilizar todos los conocimientos que tenemos. Tenemos que buscar la manera de cómo proporcionarle a nuestro cerebro más conocimientos todavía. Porque mientras más conocimientos tenemos, más inteligentes somos. ¿Alguien más? Si no, empiezo a preguntar yo. Bien. Adri, ¿tú te consideras inteligente? Adri Flores. No está. Alexis Ernesto. Alexis. Le están contestando por el chat. Por el chat están contestando. Ok, no tiene micrófono. Vamos a ver. No me sirve el micrófono. Bueno, vamos a preguntarle de todos modos aquí. ¿Te consideras
Vamos a ver. Ok, Adri dice, la pregunta dice, ¿te consideras inteligente, Adri? Ahí le puso que sí se considera inteligente, Lick. No, no lo he escrito aquí, yo estoy esperando. Solo se lo puedo escribir, dice. Sí. Alexis dice. Bien, arriba se lo puso. Y Alexis sí puede hablar, ¿no? Sí, Lick. Alexis, ¿tú te consideras inteligente? Sí, la verdad que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como usted decía, ¿verdad? Uno la inteligencia la va ganando conforme a diferentes, se podría decir, como diferentes cosas que uno va aprendiendo. Porque, digamos, en lo personal, yo estudio y trabajo. Entonces, ¿En qué trabajas tú, Alex? yo trabajo en lo que sería la albañilería. Ajá. Algo que está totalmente fuera y no está relacionado con mi carrera. Con tu carrera. Entonces me considero inteligente ya que es algo que no tiene nada que ver con mi carrera y sinceramente me desenvuelvo bien, aunque no ¿Cuántas estudié para habilidades más aprenderme tú eso. tienes, Alexis? ¿Qué otras habilidades tienes? Además de ser albañil, ¿qué otras habilidades tú tienes? Bueno, puedo dibujar también, toco una diversidad de instrumentos, puedo hacer diferentes cosas que he aprendido igual en el transcurso de mi vida. Por lo tanto, eres Me considero inteligente, Por correcto. supuesto que sí, Alexis, te felicito. Me llena eso Gracias. porque realmente tú sabes valorizar lo que estás haciendo. Así es. Así tiene que ser. Entonces yo tengo que reconocer cuáles son mis habilidades. Eso es una cosa bien importante. Adri dice que sí, se siente inteligente, pero quisiera que nos explicara por qué. ¿Verdad? Así se lo vamos a ir leyendo cuando lo tenga listo. Vamos a ver, otro más que se sienta inteligente, quiero ver. Andrea, Michelle. Sí, Liz. ¿Tú te consideras inteligente? Pues yo diría que sí, licenciado. Tú dirías que sí, pero no estás segura. Sí. Sí, porque, o sea, en diversos aspectos pueda que uno tal vez pueda tener alguna falla, pues, o sea, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero sí, en en diversas facetas, pues sí me desenvuelvo, comprendo las cosas muy bien, pues me consideraría inteligente. Y yo te considero inteligente por tu manera de hablar, ¿verdad? Por tu manera de expresar tus pensamientos, ¿no? ¿Qué otras habilidades tú tienes, Michelle? Pues fíjese que así habilidades como tocar instrumentos y todo eso no se me da la oportunidad, pero sí en cuanto a la cocina, me gusta mucho cocinar y me dedico bastante también a lo que es mi carrera, pero así habilidades por aparte no tengo ninguna. Muy bien, pero eres inteligente, eso estamos clarísimos, ¿no? Estamos claros. Carlos Méndez. Gracias, Michelle. Bueno, Carlos Méndez. C. Méndez 99. ¿Quién es C. Méndez 99? No, soy yo, Lick. Soy yo. ¿Te consideras inteligente? No, Carlos. ¿Y cómo es? Christopher es. Sí, Christopher. Ajá. Y entonces, ¿por qué no pones Christopher en lo que C. Sí, Méndez? es que este es mi otro correo, Lick. No entré desde el institucional. Hoy sí nos chiviamos, Lick, como usted dijo Carlos y yo soy Carlos, pero es de Christopher. Sí, caballo, pensé que él estaba hablando. Ajá. Hay que felicitar a Christopher. A ver, ¿qué te jodes, ¿no? Oye, me dijo, ¿te consideras inteligente? Sí, Lick, claro, Okay. todos, así como usted estaba diciendo, todos somos inteligentes, ¿verdad? Ajá. Ya sea algunos porque cómo nos desarrollamos, cómo podemos hablar, algunas habilidades que tengamos, pues todos nos desarrollamos de una manera diferente. Ajá. ¿Y tú cómo te has desenvuelto en la vida para sentirte inteligente? Pues la verdad que bien, entiendo todas las cosas, ¿verdad? Ya sea que nos expliquen bien, uno se entiende rápido. Ajá. Y pues sí me considero inteligente. ¿Y en la adaptabilidad para la vida? ¿Qué has hecho? También, ni modo, toca adaptarse a la vida dependiendo de la situación. Ajá. ¿Te ha tocado alguna situación seria que vivir? Situación seria, como cuál? No sé, como qué? quedarte sin comer, por ejemplo.
Ah, sí, sí, ¿verdad? En un dado tiempo todo, bueno, creo que todos llegamos pasamos por ese punto de nuestra vida, creo, ¿verdad? No sé. Sí, varias veces, pero uno siempre ha salido adelante, ¿verdad? Yo, cuando estaba pequeño, tengo un tío y con él me iba a trabajar de ayudante de albañilería. Albañilería, ajá. Entonces, Nunca aprendiste a decirlo, pero no importa. ajá, cabal, no nunca aprendí a decirlo, pero sí pedo, más o menos. A nosotros, a los ayudantes se le dice media cuchara. Media Entonces, cuchara, así es, así es. ajá. Entonces, Pero ya los has albañiles. pasado por diferentes experiencias, por lo tanto, has salido avante en esas experiencias. Sabes Ajá, cómo cabal. funcionan esas cosas. Ya no te da paja la gente tan fácilmente. Cabal. También sé Entonces, bastantes cosas sobre la mecánica. exacto, ahí vamos. Ajá. Entonces, son diferentes puntos que cada quien, ¿verdad? Se les presenta la oportunidad y con la adaptabilidad uno va adquiriendo conocimiento. Correcto, así es. Y eso es el ser inteligente. Por eso yo voy a defender siempre. Todos somos inteligentes. Y para que seamos más inteligentes, podamos sacarlo, ¿verdad? Carlitos, Cabal. ¿eres inteligente o no? Uy, sí, Castaneda. Ay, sí, soy Carlos Castaneda. Decirlo. Ah, sí, Lick, yo me ¿Te considero consideras? inteligente, sí. ¿Por qué? Pues porque independientemente, ¿verdad? Las situaciones que me toquen afrontar en la vida y como dicen, no todo es color de rosa, ¿va? Entonces hay cosas bien difíciles que a veces dice uno solo pedirle a Dios y también Él nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces, te digo que he tenido golpes grandes de tener que afrontar y acá sigo. Y en cuanto a que digo que me considero inteligente, pues porque igual me desempeño en algunas áreas que me agradan, por lo menos si hablo del trabajo. Igual me gusta la albañilería, ¿verdad? Y como dicen, al menos pegar unos tetuntes ya puedo. Ya puedes hacer hasta una casita, ¿no? Sí, es más, un cuartito que tengo aquí, con el esfuerzo, ¿verdad? Y sacrificándose, pues yo mismo lo hice. Ajá. Ajá, y pues me gusta un poco también en el fútbol, juego en la Paneca Federado de aquí de Ataco. Ah, bueno. Ah, ajá, me gusta un poco el fútbol. La malillada quizás, ¿verdad? De levantar las manos. Pero decime una cosa. Todo Ajá, aquel que participa, digamos, en deporte. Yo fui deportista toda mi vida. Yo jugué en Liga B y Liga de Ascenso. Y ajá. te digo, ¿cómo tiende uno a interrelacionarse con tanta gente? Conocer tanta gente. Que a veces uno se ve en la problemática de que uno no sabe ni quiénes son. Es cierto, independientemente también de que no todos le hablan bonito, porque las otras barras, hey, son Te bendiciones las que dicen le hasta de lo dan. que vas a morir, ¿verdad? Hey, cállese. Allí en Atiquizaya, sí que tuve Ajá. un altercado que, por ejemplo, en nuestro país, donde sea, ¿verdad? También está bien lleno de violencia y personas terroristas, como le llaman, ¿verdad? Ajá. Pero tuve un caso de que no me querían ni dejar de salir por un simple partido de fútbol ahí en el Instituto de Atiquizaya. Fíjate. Ajá, entonces me considero inteligente, ¿verdad? Y aún así he sabido afrontar cosas de la vida. Sí, de eso se trata. Esa es la inteligencia, está basada en eso. Cómo resolver toda situación nueva que se te presenta. Así Y ahí es. está lo inteligente. Entonces uno tiene que tener un bagaje de información, una cantidad de reacciones de diferente índole, de diferente magnitud. Gracias, Carlos. Carlos Enrique. Voy a fregar a todos los Carlos voy a fregar. ¿Te consideras inteligente, Carlitos? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Contame por qué. Pues fíjese que en cierta manera para como dice, va, que es una capacidad de adquirir nueva información, pues me considero inteligente porque al estudiar, pues a veces recuerdo muy bien las cosas, para tal y como son, va. Por ejemplo, el poner atención en las clases hoy que estamos recibiendo de esta manera así virtual, pues es muy diferente, va, a estar en un salón de clase. Y pues se da la capacidad de que es de comprender la clase que nos estén dando. Es cantante también. Está bueno. Pero no cobra por cantar, ¿o cómo no? No, hombre. Es amateur todavía. A Christopher le he cantado varias veces ahí para la chava.
Ah, vaya. Así es. O sea, vos les cantás y él las consigue. ¿Cómo es volado? Sí, para que le caiga bien más a la cipota ahí. A la cipota. Está bueno. Gracias, Carlitos. Fátima Lorena. Fátima Lorena. No sirve el micrófono. Gabriela Noemí. Sí, ¿Te consideras inteligente, Gabriela? sí, la verdad sí siento que soy inteligente. Ajá. ¿Por qué? Vamos a ver, dame por qué. Siento que capto bastante rápido las cosas y las cosas que no sé, trato bastante la manera de quererlas aprender. Y aunque no tengo así tantos hobbies o pasatiempos bien marcados, pero siempre como que estoy aprendiendo diferentes cositas. Ah, bueno, eso está bien. Eso está bien. Toda la capacidad que tiene uno de ir aprendiendo cosas nuevas, esa es parte de la inteligencia también. Eso está bien. Katie Gabriela, Sí, ¿te consideras inteligente? pues yo diría que sí. ¿No estás segura? Bueno, es que dependiendo de las circunstancias que se le presenten a cada persona, ¿verdad? A veces Ajá. uno se acciona guiada por impulsos y otras veces sí se detiene a razonar. Entonces, diría que sí, más o menos. No, dilo que sí directamente. Porque si desde luego te detienes a razonar, es porque tienes la capacidad de buscar información, buscar cómo solucionar el problema y cómo someterte o vencer al problema. Esas son las cuestiones de la inteligencia. La inteligencia no es solamente que yo sea el chico 10 o la chica 10 de la clase, o el que habla 5 idiomas, o el que no habla ni un idioma. No, la capacidad de resolver cosas tan sencillas que se te presentan en la vida, eso es inteligencia. Gracias. Clarita, ¿tú te consideras inteligente, Clarita? Creo que sí. No, no creo. ¿Sí o no? Sí. Por supuesto que sí. ¿Ya? ¿Por qué entonces tú te consideras inteligente? Pues va a depender el área y bueno, sé hacer varias cosas, sé cocinar. Cuando se trata ya sea de reparar alguna tubería o pintar la casa, ordenar los muebles, limpiarlos, prácticamente soy yo la que se encarga. Cuando se hace, ya sea aquí en la casa, por así decirlo, los años pasados y algún evento o algo, yo era la que organizaba. So, obviamente dejaba a alguien a cargo porque como siempre iba a la U, entonces tenía que dejar a alguien pendiente de las cosas. También puedo usar bastante la computadora, eso sí. Sé muy bien cómo hacer varias cosas. Me gusta bastante pasar a veces en el jardín, trasplantando las rocas. Y en el caso de resolver problemas, pero problemas serios, medianamente serios, ¿cómo te has visto? ¿Cómo has visto tu actuar en esos momentos? Pues primero dejo que me ataquen todos los que quieran atacarme. Ya después yo veo si vale la pena enfrentar ese problema o no, porque como acuérdese que en la vida hay gente hipócrita que tiene a su lado, que en un momento dado a usted le hablan, le dicen aquí, mira, te ve bien, no sé qué, pero ya después dicen atacarlo por la espalda. ¿Consideras tú que tomar la estrategia de escuchar primero y luego reaccionar es buena? Yo diría que en parte sí. ¿En parte por qué? Porque se deja, o sea, dejo que la persona, bueno, eso siempre lo hacía mamá, dejaba que la persona dijera lo que quisiera decir. Ya después me decía que sea el tiempo, el juez, que decía darle qué castigo le corresponde. Así es. Porque hay un adagio que dice que para que exista un pleito es necesario 2 o más personas y no solo hay un loco gritando. Entonces yo siempre espero que el loco se canse de gritar para luego me toca a mí. Esa es mi estrategia.
Y considero que es parte de tu estrategia también. Entonces, siempre hay que esperar a ver qué es lo que viene para saber a qué me voy a enfrentar. Eso es inteligencia también. No solamente el hecho de que porque yo puedo organizar, yo puedo resolver. No, no, no. También la inteligencia es manejar mi vida emocional. Es parte de todo eso. ¿Ya? ¿Estamos? Pues sí, porque no hago nada ponerme a pelear con la persona en el momento. Mamá siempre me decía, el día que vos tengas problemas, déjalos que hablen, que el tiempo se encarga de ellos. Y los viejos son sabios. Por Pues algo sí, le porque dicen, después por me algo van le a dicen. buscar cuando necesiten ayuda, ahí te van a buscar. Así es. Y los viejos son sabios y por eso le dicen esas cosas. ¿Ok? Bien, gracias, Clarita. Bueno, de Bien, nada. Roberto Carlos, do Brasil. Dígame, licenciado. ¿Te consideras inteligente, Roberto? Claro que sí, me ¿Por considero qué? inteligente. Pero decime por qué primero. ¿Por qué? Porque me desenvuelvo en distintas áreas. ¿Ejemplo? Por ejemplo, en el trabajo, me enseñaron, bueno, un señor, un vecino, se desenvuelve bastante en el área de pintura, de interiores y exteriores, de Ajá. difuminados y todo eso, pero para casa, ¿verdad? Iglesia y todo Ajá. eso. Ajá. Entonces, desde pequeño siempre él me me dio la oportunidad de trabajar con él. Entonces, creo que a mí se me facilita y me siento inteligente porque puedo combinar colores para un hogar. Ah, Y bueno. pues no cualquiera va a combinar colores que se vea Con que bonito. no sabemos y no- combinar la ropa y vamos a saber color interiores. Así es. En cuestión de problemas, creo que cuando son medianos problemas o problemas pequeños, tengo aquello que exploto rápido. Soy bien Oh, impulsivo. hay que Pero tener cuidado con eso. cuando son problemas ya grandes y serios, soy de las personas que busca siempre la estrategia. Ah, bueno. Pero debería ser mejor también que para los pequeños buscaras estrategias. Acordate que a veces solo basta una gotita para rebalsar un vaso. Una gotita, ¿no? No echar Así el es, chorro así es. completo, sino que a veces una gotita. Entonces los problemas pequeños tampoco no hay que menospreciarlos porque son pequeños y puedo explotar. El detalle, el detalle es que cuando yo vengo a ver las cosas, ya las he hecho, ya, y yo me quedo, ¿qué hice? Entonces, Ajá, como que entonces, tengo un pequeño problema en ese control, ¿verdad? En ese control, ese control emocional es el que hay que ajá, mejorar. eso hay que mejorar. Ahí tenés que demostrar tu inteligencia de cómo mejorar tu control emocional en problemas pequeños. Ya Se que ya intenta y en tenemos. ocasiones se logra, pero Sí, no sí, siempre. no, se tiene que practicar. Eso es todo. Y si ya te demostraste a vos mismo que en problemas grandes sí sos capaz de controlarte emocionalmente y no explotar, entonces quiere decir que si puedo hacer lo más grande, puedo hacer también lo pequeño. Así es, en programas grandes, pues hasta me quedé sorprendido de la forma en que pensé, la forma que actué, esperé y pues Por eso. ejecuté la acción, pero Entonces la capacidad existe. la capacidad existe, así es. Así es. Lo que no existe ahorita todavía es ese control Ese emocional en pequeño cosas. control emocional, así es. No es ni pequeño, es un control emocional, ¿verdad? Porque Así es. siempre es problema cuando explotas, ¿verdad? Eso está bien. Ok, gracias, Roberto. Bueno. Ronnie. Ronnie creo que se iba a escapar, ¿verdad? Pero no le damos el chance de que se escape. Ronnie, ¿tú te consideras inteligente, Ronnie? Sí, la verdad, sí. ¿Sí? Sí, ¿Y por qué lo puedes decir? bueno, me considero inteligente tal vez por la capacidad que tengo yo, como la habilidad de ejecutar instrumentos en cierta parte, ¿verdad? Mm, También que me gusta compartir un poco de lo que aprendo de igual mm, manera. mm, Eh, en la vida siento de que también he sido inteligente porque he sabido, digamos, cómo afrontar situaciones yo mismo y mm. las he sabido solucionar hasta la fecha, ¿verdad? Ajá. Pero sí he identificado un problema en mí que quizás que soy un poco impulsivo, no al momento así de irme así, digamos, de golpear y así, va, pero sí tengo algo que, digamos, cuando algo a mí me molesta, yo lo digo, Ah, pero sin pensar lo que le vaya a dañar a alguien o así, sino que si hay algo que no me parece, tiendo a decirlo. Entonces siento que desde ese punto de vista soy como un poco impulsivo y que también rápido me enojo a veces. ajá. Ahora, decirle a la gente lo que pienso, eso me parece, y de frente, me parece bastante bien. Sí. Lo que tenés que mejorar es, antes de abrir la boca, pensar bien lo que vas a decir y los pros y los contras de lo que vas a decir.
si vas a dañar susceptibilidades, si vas a dañarle a alguien en su manera de ser y de pensar en un momento dado con una palabra, porque las palabras son más ofensivas que los golpes, ¿verdad? Entonces, ese es el lado que está fallando. Ahora que tú le digas a la gente lo que tú piensas y de frente, esa es una cualidad. Yo la considero una cualidad. Ahora, la calidad de la cualidad, esa es la que tenemos que trabajar. Sí, sí, exacto. Y sí, ese problema sí lo he identificado y he intentado solucionarlo y a veces sí como que me alcanzo a controlar ya un poco. Ahora ya no es igual que antes, ¿verdad? Que me enojaba bien fácilmente, no que ahora trato de controlarme ya un poco, porque a veces, digamos, cuando uno está enojado o algo así, a veces dice cosas sin pensarlo, pues, y Sin ya, pensar. ajá, ya cuando uno viene a sentir, ha dañado a una persona o le ha dicho algo que no le debería de decir, ¿verdad? ¿Cómo aprendiste a lavarte los dientes, Ronnie? Con el cepillo porque me enseñaron. Ah, pero te enseñaron, pero también te lo exigieron un montón de veces. Ajá, exacto. Y además de eso, tuviste que estarlo practicando, Sí. hasta que se automatizó y ya no fue necesario de que nadie viniera y te dijera, hey, Ronnie, anda a lavarte los dientes. No, ya Ajá, Ronnie ya sabe que él tiene que hacer eso. Eso es sí. lo que se llama un hábito, ¿verdad? Los hábitos se crean así, ¿ya? Repitiendo. Pues por lo tanto, hay que generarse el hábito del control emocional, ¿ya? Ese lo puedes hacer repitiéndolo. Y antes de abrir la boca, pensá lo que vas a decir. Sí, incluso, digamos, yo tomo bien en cuenta ya cuando yo estaba como por 9º grado, me acuerdo que tenía un maestro de lenguaje que me dijo esa frase, de que me decía, pienso y luego existo. Exactamente. Entonces, ajá, esa la tomo bastante en cuenta, pero Sí, vamos a mejorar. Sí, no, esa es la tarea, Ronnie, si estás en periodo de aprendizaje. Pues. Sí, así es. Esto no se va a acabar hasta que te muras el día de edad, cuando estés bien viejito y ya Sí. tengas 80 años y toda cosa, entonces vas a aprender hasta cómo morirte, ¿no? Pero eso falta un montón todavía, ¿ok? Sí. Ok, Ronnie. Saúl, vamos a ver, Saúl, el inteligente Saúl, ¿dónde está? Aquí estoy, Lick. Aquí estoy, Lick. Ven. Saúl, ¿te consideras inteligente? Sí, hombre, bastante. ¿Sí? ¿Y Sí, cómo bastante, me la probas verdad. eso? ¿Cómo me probas eso? Por ejemplo, ahí por el día jueves, viernes, comienzo a rebuscarme para solventar el problema del dinero para el sábado. Oh. Ajá, entonces por eso. Y igual para los problemas, siento que me trato de rebuscar bastante. ¿Y Para resolver cualquier problema, cómo te rebuscas para el dinero? ahí con los business, ¿Qué clase de business? lo que caiga, desde un teléfono hasta un carro. Ajá. Ahí andamos. Eso se llama inteligencia social. Correcto, y andamos viendo qué se hace para que el sábado ya sea, o sea, ya estar un poco más desestresado, pues. Claro, eso se llama inteligencia social. Un vendedor debe de tener mucha inteligencia social y además de eso, debe de tener mucho que se llama inteligencia lingüística. O sea, saber expresar lo que verdaderamente yo quiero decir para lograr mi objetivo. Tomarlo en cuenta, ¿ok? Gracias, Lee. Bueno, Wendy. Sí, Lick. ¿Te consideras inteligente, Wendy? Sí, Ya la verdad. ya te han dicho, qué inteligente tú eres, Wendy. ¿Nunca te han dicho eso? No mucho. La Muchas chica, personas no vos se fijan en que. exigilo. No. Yo me considero de que me desenvuelvo en algunas cosas, pero como uno no es como hábil y ni se desenvuelve mejor que todo, sino que uno en algunas cosas se desenvuelve bien y en otras no. Sí, cada uno tiene sus límites. Pues. Cada uno tiene sus potencialidades como tiene sus limitaciones. Eso es normal. Sí. Ahora, ¿qué clase de cosas crees tú que te hacen sentirte inteligente? Porque yo al igual, ahorita sí me he quedado un tiempo así, pero yo en tiempo de que son clases presenciales de verdad, Ajá. yo estudio y trabajo. Yo a veces trabajo si tenía clases a las 2, a la 1, yo ya iba corriendo para la universidad. ¿En qué trabajas? En este momento me he como descuidado del estudio. ¿En qué trabajas, Wendy? En el mercado, en un puesto de ropa, es negocio de ropa. Negocio de ropa, ¿es tuyo? No, soy Es de mamá. empleada.
Ah, tú estás No, empleado. sí, Ahí pero tenemos mucho que trabajar con la inteligencia lingüística y la inteligencia social, saber tratar a la gente y además de eso, transmitirle de buena forma el mensaje que tú quieres para vender. sí, Y, sí, y no allí me digas que sí, no crees que eres inteligente, tú eres inteligente. ¿Ya? Desde el momento en que buscas la manera de cómo sobresalir, de cómo subsistir, de cómo poderte, digamos, ayudarte económicamente o lo que sea, eso es inteligencia. sí. Y al igual puedo hacer varias cosas porque no he trabajado solo en eso, he trabajado en comedor, Ajá. entonces algo he aprendido, No, ya claro, puedo mucho decir, has aprendido, muchas sí, cosas que ninguno de tus compañeros jamás ha pensado ni hacer. Es que esa es la sí, diferencia, uno no sabe, por eso a mí me gusta sondear para que la gente sepa quién eres tú. ¿Verdad? Es bien importante que todos tus compañeros sepan que Wendy se rebusca, que Saúl se rebusca, que Ronnie se rebusca, que todo el mundo trata la manera de cómo salir adelante. Algunos hacen unas cosas, otros hacen otras, pero con eso estamos demostrando cuán inteligentes somos. Eso es lo importante. Gracias, Wendy. Gracias por compartir. bueno, Ok, jóvenes. eh, se dan cuenta que la inteligencia no está lejos de nosotros, es algo que está siempre a la par nuestra, ¿no? La inteligencia la estamos utilizando todos los días de nuestra vida, a cada momento, problemas grandes, problemas chiquitos, problemas medianos. Si les damos respuesta y solución a esos problemas, somos inteligentes. Si sabemos sobrevivir dentro de una vida tan terrible que nos ha tocado, porque quieras o no, pues en cada época ha habido de todo, ¿no? En mi época la pobreza era de una forma, ahora la pobreza es de otra forma. ¿Verdad? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba pequeño, cargar en mi bolsa 10 centavos era algo que yo me sentía millonario. En mi época, por ejemplo, nosotros desarrollamos tanta solidaridad porque si alguien cargaba y el otro no cargaba, pues compartíamos, ¿verdad? Comprábamos, me acuerdo yo, comprábamos una pupusas y a veces la hacíamos 4 pedazos porque andábamos siempre 4 amigos, ¿verdad? O una minuta repartida en 4, ¿verdad? O si ya fumábamos en esa época, hasta aún teníamos que compartir el cigarro, ¿verdad? Cosas así, pero éramos solidarios, ¿verdad? Y si alguno no cargaba, el otro sí cargaba. Entonces, toda la capacidad que nosotros tuvimos de resolver cualquier situación que se nos dio en el camino de nuestra vida, eso es inteligencia, haber sabido cómo resolver nuestras problemáticas. Por esa razón, yo digo sinceramente, mire, nosotros tenemos que pensar siempre que somos inteligentes. Esa es una parte de la motivación que debemos de tener todos los días de nuestra vida, ¿no? Por algo hemos llegado hasta donde hemos llegado. Porque no crean, yo según oyendo sus historias de muchos de ustedes, el hecho de llegar a la universidad ha sido un logro exagerado. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que han resuelto una gran cantidad de problemáticas para llegar a este estatus. No ha sido tan fácil la cosa. No ha sido tan fácil. Y a veces no es tan fácil el hecho de llegar. No es eso lo fácil. Es lo más difícil llegar. Pero hay algo más difícil todavía. Mantenerse ahí. Mantenerse para lograr los objetivos que se han propuesto. Jóvenes, yo espero que realmente la clase de hoy hayamos cumplido con el requisito que pretendíamos, de darnos cuenta nosotros cuán inteligentes somos, que realmente somos capaces de poder, digamos, manejar una cantidad de problemas de toda índole, desde la cocina, la limpieza, el trabajo, el rebuscarse, vender algo, vendo desde tortillas hasta carros y camiones y yates, no importa, ¿no? ¿Ya? Cualquier cosa que le toque a usted hacer en la vida para poder subsistir, eso se llama inteligencia, que usted es capaz de resolver cualquier situación que se le pone enfrente. Jamás, oigan bien, parte de la motivación es nunca, nunca, nunca bajen la guardia ante un problema. Analicen, ¿ya? Preparen, como decía Clarita, la estrategia, ¿no? Preparen la estrategia, cómo le voy a llegar a ese problema. Preparen también lo otro que decíamos por ahí,
piense antes de abrir la boca. Si voy a dañar a alguien, si me voy a llevar de encuentro a alguien, si voy a herir susceptibilidades, ¿verdad? O también tener ese talento de saber manejar la situación, porque eso también es un talento. Así que yo les recomiendo, jóvenes, sigan adelante, éntrenle con ganas. Si se han propuesto el objetivo de salir graduados de licenciados algún día, lo van a lograr si ustedes quieren. Pero ese es si ustedes quieren, ¿ya? La única manera de conseguir las cosas es cuando yo quiero conseguir las cosas. Así que vamos a llegar hasta ahí. Yo les deseo una magnífica tarde. El miércoles voy a dejarles otro material ahí en la plataforma para que ustedes lo puedan analizar también. Vamos a empezar ya, creo yo, con los trastornos de personalidad. Ya se pone un poquito más interesante también la cosa. Así es que si tienen alguna pregunta que hacerme, por favor, hablen ahora o callen para siempre, ¿verdad? Y si no, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Así como dicen cuando uno se casa. ¿Ok? ¿Estamos bien? Estamos bien, Lick. Muchas gracias. Estamos bien, Lick. Estamos bien, Lick. Okay, Gracias. Cuídense mucho, muchachos. Cuídense mucho. Gracias, Lee. Chao, chao.